bienvenido a tu programa Caminando con Dios. Yo soy la pastora, profeta Corey Gómez de la Iglesia Avance Global. Siempre de bendición para mí el poder compartir contigo cada día la palabra del Señor. Es un día nuevo, es el día que hizo el Señor, así es que vamos a gozarnos juntos en Él. Y quiero invitarte a que en este nuevo tiempo podamos caminar con nuestro Dios tomados de la mano y que Él sea el que nos indique el camino que debemos andar. A lo largo de la programación tenemos una línea de oración abierta, estamos a la orden allí, puedes llamarnos y hay gente siempre dispuesta a recibir la llamada para orar por ti. Así es que gracias de antemano por tu llamada, gracias también por los comentarios, gracias también por el apoyo de oración que recibimos de la gente, no solamente en la ciudad, pero de otras ciudades que también nos miran a través de nuestro canal en YouTube. Si quieres entrar, por cierto, allí a YouTube, tienes también la información en la pantalla y allí puedes accesar todas las series en orden. Si eres estudiante de la palabra, pues es una herramienta útil para poder estudiar las series que he compartido con ustedes. También quiero decirte que allí en pantalla tienes nuestra dirección como congregación y nos encantaría que nos visites. Quiero decirte desde ya que para nosotros como una iglesia familiar nos gusta pues compartir con la gente. Ojalá te tomes el tiempo para venir, compartir con nosotros y sobre todas las cosas pues si andas buscando un lugar, déjame decirte que somos un lugar ideal para ti, para tu familia, para que puedan crecer y desarrollarse ministerialmente. Hoy en este día quiero iniciar una nueva serie. He venido compartiendo con ustedes algunos temas que han estado impactando mi vida en este nuevo año. Te decía en algún momento que el año 2015 es un año de fuertes desafíos, de fuertes retos. Es un año donde realmente necesitamos buscar a Dios por estrategias si queremos tener victoria. Es un año donde hemos entrado definitivamente al final de los últimos tiempos, pero es un año donde hay una revelación que está disponible para los hijos de Dios. Y esta es la razón por la cual personalmente como mujer de Dios, como profeta, como pastor, me estoy tomando el tiempo para buscar, inquirir en la presencia del Señor con respecto a las estrategias que debemos usar en este tiempo. Y compartí contigo en temas anteriores, uno de los temas fue la reforma de Ezequías o el modelo Ezequías o la generación de Ezequías. Y fue una serie que llenó mi corazón de grandes expectativas y me entregó herramientas que están siendo importantes en este momento para mí. A raíz del estudio de Ezequías, decidí que quería compartir con ustedes también la reforma que hizo su bisnieto, el rey Josías. Y Josías es un rey bien interesante porque a Josías, muy parecido que al caso de Ezequías, también le corresponde heredar un legado de maldad. Su bisabuelo, Ezequías, ya como vimos, había hecho una reforma tremenda en la tierra, había destruido los altares de Acera, los altares de Baal. Fue un hombre que Dios utilizó para traer a los sacerdotes en su orden y en su rango. Instituyó nuevamente el sacrificio, el incienso dentro de la iglesia, del santuario. Fue un hombre que derribó los altares a lo largo de la nación. Y dice la Biblia que nunca otro rey que haya hecho la Pascua como él. Pero encontramos, y fue una de las cosas que no estudiamos de los aspectos de Ezequías, que Ezequías en un momento de su vida recibe una palabra de Dios a través del profeta Isaías, y es que él iba a morir. El profeta busca al Señor y el rey busca al Señor y el mismo profeta se devuelve estando todavía en el patio del templo y regresa y le da la palabra y le dice que Dios le estaba dando 15 años más de vida. De manera interesante para mí, en esos 15 años, él procrea al que fue el sucesor de su reinado, Manasés. Manasés fue un rey que podríamos decir un rey que a pesar de haber tenido
el ejemplo de su padre, Ezequías, un hombre que buscó al Señor y que fue prosperado por Dios en todos sus caminos. Sin embargo, Manasés camina en lo que, vamos a decir, en toda la idolatría a los Baales. Y fue un rey que para congraciarse con Asiria, que era en ese momento el que tenía cautivo a Israel, desde la perspectiva que Israel tenía que pagarle a ellos impuestos y de hecho tenía que entregarle gente para construir el palacio real en Nínive. Entonces, una de las cosas que hace Manasés es que él restaura la adoración a los Baales dentro del templo. Y fue terrible porque Manasés restauró el culto al sol, la prostitución sagrada. Recuerda que parte de los rituales en estos templos era que las mujeres, las sacerdotisas, se prostituían dentro del templo y esto todo era bajo, por cierto, bajo efectos de drogas. También restauró lo que fue toda la parte de brujería, hechicería, los sacrificios de niños a Moloch. De hecho, él mismo sacrificó a uno de sus hijos a Moloch. Es decir, Manasés, a pesar de haber tenido un padre que buscó al Señor, un ejemplo de buscar a Dios, Manasés decide caminar de una manera terrible, volverse a todo el pecado de las naciones circunvecinas. Y encontramos entonces que Manasés muere. Dice que en los últimos meses de estando el enfermo se arrepintió, Dios lo restaura en el trono, pero él muere. Lo sucedió su hijo Amón. Y este rey se convierte en el peor rey de Israel. Fue un rey, dice la Biblia, el más malvado de todos los reyes de Israel, en el caso de Judá. Fue tan malo el Amón, muchísimo peor que su padre, que solamente pudo gobernar 2 años porque sus mismos súbditos lo mataron. Entonces Josías, teniendo apenas 8 años, hereda el reino. Hice esta introducción muy rápida para que entendamos en qué condiciones Josías hereda el reino. Fueron 27 años donde nuevamente la nación entera cae en un deterioro espiritual profundo. Venía Ezequías, hizo su reforma, la estudiamos, fue una reforma de santidad, fue una reforma de justicia, donde llevó a los sacerdotes a una vida de integridad, a una búsqueda de Dios. Y sin embargo, 27 años después, los que fueron su hijo y su nieto llevaron a la nación a una condición aún peor de cuando él toma el reinado. Y estas son las características del reinado cuando Josías empieza a reinar. Ahora, qué fuerte, porque Josías empieza a reinar apenas cuando tenía 8 años. Y me imagino que una de las cosas fue que había un grupo de asesores porque pues era demasiado pequeño. Vamos a tomar, hay 2 pasajes paralelos que vamos a ir viendo a lo largo de la serie, pero me gustaría empezar en este momento con Segunda de Reyes capítulo 22. Aquí vamos a encontrar de una manera muy interesante el reinado o la descripción del reinado de Josías. Cuando cambiemos entonces al siguiente pasaje paralelo, pues yo les voy a ir dejando saber. Pero aquí en Segunda de Reyes encontramos que dice, cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. Mira esto, porque ya nada más la cantidad de años que reinó fue muchísimo más que el de su abuelo y el de su papá. Dice, el nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaya de Boscat. Dice, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Josías es, dentro de lo que fue la historia, fue el 16º rey de Judá. Y por cierto que esto en numerología me llama la atención
porque creo que va a ser algo clave para el año próximo a nivel profético, nuevamente retomar el modelo Josías. Dice que su madre Jedida fue Jedida, y es interesante porque algunos comentaristas piensan que la fe y la integridad de Josías fue justamente ministrada de su mamá. Y esto me llama la atención. Siempre te he dicho que cada vez que mires los nombres de mujer en la Biblia tienes que estudiarlo porque siempre tiene algo interesante que ver. Y dice que ella era hija de Adaya de Boscat. Te vuelvo a decir, el legado de maldad de Amón, su padre, y de su abuelo fue terrible. Sin embargo, encontramos que Josías, desde temprana edad, decide empezar a buscar al Señor. En Segunda de Reyes 23-25, dice que no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová con todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Esto es maravilloso. De su bisabuelo se dice que nadie celebró como él la Pascua. Pero de Josías se dice que no hubo otro rey, ni antes ni después de él, que se convirtiera al Señor de todo su corazón y de toda su alma y de toda su mente, como lo fue el caso de Josías. Y esta es una de las razones por las cuales estudiar a este pequeño rey, por utilizar una frase, no disminuyendo su reinado ni disminuyendo el trabajo que hizo, sino por el hecho de haber empezado a reinar desde que era niño, lo hace sumamente interesante. Históricamente hablando, otro detalle muy interesante que necesitamos mirar es que Josías fue el último rey de Judá que trajo un avivamiento real, verdadero a la nación. Y esto es sumamente importante porque hubo profecías que fueron declaradas en el tiempo de Josías, no solamente a través de Hulda, que fue la profetisa que él utiliza cuando encuentra el libro de la ley, y que vamos a estudiar con detalle la palabra que él recibe de parte de esta profetisa. Pero el otro profeta que profetiza durante el tiempo de Josías fue Jeremías. Y Jeremías, por supuesto, estaba allí muy cercano. Jeremías era hijo de uno de los sacerdotes y también estaba con el grupo de sacerdotes en Anatot. Y Jeremías trae una palabra sumamente fuerte durante el reinado de Josías, antes de la caída de Jerusalén. Así es que vamos a encontrar que hay una cantidad de elementos históricos alrededor del reinado de Josías que nos hacen el estudio de la reforma que Josías trae, que pone en acción, bien interesante. Son detalles que nos van a dar a nosotros muchísima luz de lo que ocurrió en este tiempo histórico. A partir de este primer verso que acabamos de leer, que me gustaría volver a leerlo, Segunda de Reyes 22:1, quisiera desglosar 3 principios importantes. Permíteme volver a leer. Dice que Josías comenzó a reinar y era de 8 años, reina en Jerusalén 31 años, y el nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaía de Boscat. Verso 2, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, y no se apartó ni a derecha ni a izquierda. Y te digo que en esos 2 versos quiero ver 3 principios importantísimos. Apenas voy a iniciar lo que es la reforma de Josías, y probablemente vamos a desarrollar esta serie muy probablemente en unos 10 o 12 programas. El primer principio que yo encuentro aquí es el hecho de que haya empezado a reinar apenas siendo un niño. ¿Cuáles son las características de un niño? Generalmente los niños son sinceros, generalmente los niños son puros, generalmente los niños son transparentes, generalmente los niños no tienen esas capacidades de donde sospechan, no andan especulando, son cándidos, no se preocupan porque los demás se burlen de él. O sea, tienen características sumamente tiernas y un carácter en ese momento tan moldeable.
Y me llama la atención porque Jesús, hablando de los niños, dice, dejad que los niños vengan a mí. Eso lo dijo en Marcos 10:14. Y dijo esta frase, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Jesús hizo una declaración, una afirmación que sigue resonando en nuestros oídos, porque Jesús no se estaba refiriendo solamente a los niños cronológicos, pero Jesús estaba estableciendo un principio, que si nosotros, cada uno de nosotros, no puede tener la candidez del niño, no puede tener esa frescura de pensamiento donde con tanta facilidad podemos recibir enseñanza, porque es el tiempo donde estamos abiertos para ser formados. Una de las características más sobresalientes del niño justamente es eso, que está abierto a la enseñanza, está abierto a la educación, porque hay muchas cosas que recibir, hay tanto que aprender, hay tanto que explorar, hay tanto por conocer, que la vida del niño, por eso es que es toda una aventura. Una característica interesante del niño es que es aventurero, es que es curioso, es que tiene esa capacidad de inquirir por qué y por qué y por qué, y siempre está preguntando. Y el Señor Jesús se está refiriendo a eso. Si nosotros no somos como niños, mira, no vamos a heredar el reino, porque justamente los que heredan el reino es gente que primero tiene esa capacidad para ser enseñable. Tiene la apertura para ser enseñable porque no siente que todo lo sabe, ni todo lo puede. Y tiene esa capacidad de dependencia del Padre, pero al mismo tiempo tiene la curiosidad lo suficientemente grande como para tratar de investigar todas las cosas y buscar respuestas. No se queda quieto hasta que no recibe respuesta. Y el Señor dijo, de los tales es el reino de los cielos. Creo que uno de los problemas más serios que tenemos en la iglesia del Señor es el espíritu de sospecha. En muchísimos lugares que se llaman proféticos, en realidad lo que opera es espíritus de sospecha. Siempre están sospechando del hermano, siempre están sospechando de la gente y sospecha no es discernimiento. Pronóstico no es profecía. ¿Qué es pronosticar? Es dar una palabra de conocimiento antes de tiempo, pero porque hay características alrededor que me dicen cuáles son las cosas que van a ocurrir. Por eso es que se dice el que pronostica el tiempo. ¿Por qué? Pronostica el tiempo porque dice, bueno, los vientos del sur van a estar en tanto, los vientos que vienen del norte van a estar en tanto. Eso va a generar cierta cantidad de lluvias, que va a caer tanto de lluvia. Por eso se llama pronóstico, porque hay condiciones del tiempo que nos dicen a nosotros cómo va a estar para cierto momento. ¿Por qué no es profecía? Porque se está sacando de manera lógica a partir de ciertos elementos. Y en muchísimas iglesias estamos operando con espíritus de pronosticación y no con espíritu de profecía. Tenemos que ser como niños porque de los tales es el reino de los cielos. Y es interesante que el Señor dentro de su soberanía, el Señor dentro de esa omnipresencia y omnipotencia, levanta a un niño para darle una oportunidad a la nación de volverse a Él. Y no levantó a una persona que estuviera ya formada para llevar adelante al reino. Dios conoce a la gente que va a levantar en este tiempo. Y cuando estoy diciendo, no estoy hablando de indoctos, sino de esa capacidad que tenemos para ser enseñables, de esa capacidad que tenemos para inquirir en la presencia del Señor y de esa capacidad que como niños tenemos para depender del Padre. La segunda cosa interesante que yo veo aquí en estos dos versos es que dice que Josías hizo lo recto ante los ojos de Dios. Generalmente, hacer lo recto ante los ojos de Dios es muy distinto de hacer lo recto ante los ojos de los hombres. Y esto es otra cosa clave. Porque una de las cosas serias que nosotros estamos mirando, y vuelvo a insistir en esta frase porque se está utilizando tanto, es parte de la jerga del liderazgo en este tiempo y está tan metida, y es el hecho de que quieren que como líderes de la iglesia seamos políticamente correctos, es decir, que nuestro vocabulario esté de acuerdo
con las cosas de cómo se está legislando en nuestras naciones. Estamos claros y no necesito ahondar en eso en este momento, de saber que las legislaciones que se están haciendo en nuestros países en este momento son anticristo, son legislaciones que están yendo directamente en contra del Señor, en contra de su ungido y en contra de su iglesia. Es una legislación para mofarse de Dios, para decir no necesitamos a Dios. Son legislaciones que dicen nosotros no necesitamos, como dicen algunos por ahí, ni la moralidad, ni la ética, ni la integridad, ni los principios que la palabra de Dios dice tener para que una sociedad pueda funcionar. Y es muy serio este tipo de cosas. La gran lucha en este momento, y si te pones a ver, la gran lucha en una nación como Estados Unidos, que es una nación cuyo ejemplo está siendo seguido por muchísimas naciones, no se está dando, hermanos, entre republicanos y demócratas. No se está dando entre musulmanes en contra de testigos de Jehová, no, sino es un sistema que tiene diferentes montes, político, educacional, media, arte, tiene diferentes montes y todos ellos están confabulados para venir en contra de Jesucristo y en contra de la iglesia. Toda la guerra es en contra de la iglesia. Por cierto que alguien me pasaba un mensaje el día de ayer para que oráramos porque en este momento estaban matando, habían quemado varias iglesias, creo que eran 20 iglesias en el norte de India. Y el grupo radical budista que lo estaba haciendo dijo que iba a matar 200 cristianos en lo que restaba de semana. Y alguien me pasaba el mensaje y decía, oremos. Y yo decía, ¿por qué esto no lo vemos que lo hacen en contra de otra gente? Toda la matanza en el mundo es hacia cristianos, es venir en contra de la iglesia. Y dice aquí, hacerlo recto delante de los ojos de Dios y no delante de los ojos de los hombres. Porque hacerlo recto delante de los ojos de Dios es decir lo que ellos quieren que digamos. Es actuar de acuerdo a lo que ellos quieren que nosotros actuemos. Es convertirnos a un sistema anticristo y ramera que quiere apartarnos de los propósitos de Dios. Dice el texto que Josías no se apartó ni a derecha ni a izquierda. Esta frase es sumamente interesante e importante porque está sugiriendo, está declarando que Josías actuó según los mandatos de Dios en todas las cosas que emprendió. ¡Wow! Y esto es muy difícil, hermanos. Se lo puedo decir yo como mujer de Dios. Qué difícil es caminar en cada palabra que el Señor te entrega, porque pareciera que todo el mundo conspira para que nosotros nos salgamos de la palabra, para que nosotros nos caigamos de la gracia, para que nosotros apostatemos de la fe. Sin embargo, encontramos que un hombre caminando en el antiguo pacto, sin el poder del Espíritu, dice que actuó en todo según los mandamientos de Dios. Hacer lo recto me habla a mí de llevar una vida justa, de llevar una vida piadosa, de rendir un verdadero culto al Dios de los cielos y de la tierra. Es que podía venir delante del Señor y renovar su entendimiento, porque Josías fue un rey que desde pequeña, desde una edad temprana, pudo entender el propósito perfecto de Dios, que era agradable y perfecto, lo que implica entonces que él aprendió a presentarse a sí mismo como la ofrenda y como el sacrificio para que Dios pudiera traer revelación a su vida. Dice que es la tercera cosa que veo aquí en estos dos versos, que anduvo en el camino de David, su padre. Al comienzo de su reinado, Judá era una regencia gobernada por los tutores, y esto es importante que lo tengamos en mente, o guardianes del heredero, que posiblemente al principio siguieron la política de Amón y de Manasés. Sin embargo, dice que más adelante, dice que a los 8 años de su reinado, él tenía 8 cuando empezó a reinar, y 8 años después, es decir, cuando tenía 16 años, era un adolescente, siendo aún muchacho, dice, comenzó a buscar al Dios de David, su padre. Eso lo lees en 2 de Crónicas 34:3 de esa manera.
¿Por qué es importantísimo esto? Hermanos, cada vez que yo escucho la gente diciendo, bueno, lo que pasa es que es tan solo un muchacho, déjalo porque es un muchacho. Hermanos, Dios nos ha dado la capacidad y no importa la edad que tengamos, 7 años, 12 años, 20 años, 40 años, 80 años, cada uno de nosotros podemos buscar a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra mente. Y podemos decidir tener un modelaje para vivir para Dios que sea adecuado. Él pudo haber caminado de acuerdo al modelaje de su padre Amón o de su abuelo Manasés. Sin embargo, cuando él se encontró que no había un paralelo, que no tenía un legado de bendición, él decide irse al legado que conocía por la historia y decide caminar de acuerdo al orden de Dios basado en el modelo David, basado en el modelo de un hombre que se convirtió en un ícono en Israel por haber sido el rey que de acuerdo al orden divino su reinado no tendría fin y vemos que fue establecido para la eternidad a través de Jesucristo, quien siendo Jesús a nivel humano viene de descendencia directa del rey David. Y dice aquí que este joven Josías decide caminar la vida cristiana, la vida en el Señor, basado en un modelaje divino, en un modelaje de Dios, de alguien que vivió muchísimos años antes que él. Esto es sumamente importante, hermanos, porque ninguno de nosotros puede tener excusa de no vivir para Dios. Estamos en un momento donde podemos decir que hemos sido heridos, que hemos sido dañados, que hemos sido, que nos han decepcionado, pero nosotros podemos decidir vivir la vida para Dios, una vida de santidad y una vida de justicia, buscando el modelaje correcto. Y si no lo encuentras en la gente, en los líderes que están a tu alrededor, te aseguro que hay gente de Dios viva en este momento, que hay gente de Dios en este momento caminando. Y si no lo ves, entonces por lo menos vete a los modelos bíblicos. Ya es mi tiempo de terminar, pero voy a retomar este último texto. Esta última parte nuevamente en el siguiente programa porque creo que es sumamente importante. Termino diciendo lo que el salmista dijo en una oportunidad. Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como la he mirado en el santuario. Buscar a Dios de madrugada no es solamente una hora según el crono, según el reloj. Buscar a Dios de madrugada es buscarlo temprano en nuestra vida, así como lo hizo Josías, buscando al Señor aún a temprana edad, siendo aún un muchacho. Dios te bendiga, Dios te guarde, te espero en mi próximo programa. Gracias por estar conmigo.